Estimados estudiantes, en este video vamos a revisar cómo calcular los parámetros del circuito. Este es un circuito serie básico, resistencia, inductor, fuente de corriente alterna, 311 volts de peak, 150 Hz. Y ya tenemos varios parámetros ya calculados. ¿Ya? Los voy a marcar aquí, los parámetros que importan. Recuerden que son los IRMS. Ese corriente importa, ese voltaje RMS, que es el voltaje de la resistencia ahí, importa, y ese también. Luego, el voltaje de acá es totalmente predecible porque el que yo definí para la fuente, prácticamente 220 volts RMS. Quiero tenerlo aquí en mente para poder luego corroborar esos valores. ¿Ya? Vamos a trabajar aquí en el OneNote, como en otras oportunidades. Entonces, vamos allá. Lo primero que hacíamos para poder resolver un ejercicio de este tipo, primero calculábamos la corriente. Y para calcular la corriente, era necesario las dos cargas que están aquí, en este caso están en serie, había que hacer el circuito equivalente. ¿Ya? En este caso vamos a usar la fórmula que ustedes ya conocen. Corriente es igual al voltaje dividido, en este caso no voy a hablar solamente de resistencia, sino que voy a hablar de una impedancia Z. Y esa impedancia Z en este caso está compuesta por la resistencia, ¿ya? Más la inductancia que está ahí al lado, ¿ya? Pero la inductancia por sí sola y estos 3,5 Henry no me sirven mucho. Lo que tengo que calcular antes es una parte que se llama reactancia inductiva. Ya, y esta reactancia inductiva, aquí hay una parte que es real, que es la parte de la resistencia, y una parte que es imaginaria, que es la parte de la reactancia inductiva, XL. Básicamente porque los efectos que tienen ambos tipos de cargas en el sistema no son los mismos. ¿Ya? Por ejemplo, la carga tipo resistiva disipa en calor lo que el trabajo que realiza, básicamente. ¿Ya? Lo disipa en calor. Mientras que esta, la inductancia, la corriente pasa por ella. Lo que ocurre ahí es que genera un campo magnético. Entonces, almacena energía en campo magnético. Entonces los efectos son muy diferentes. Y al ser diferentes, entonces yo no los puedo sumar como sumar peras con manzana en el fondo. ¿Ya? Básicamente, disipación en forma de calor, disipación en forma de campo magnético. Es por eso que se consideran de esta forma. ¿Ya? Ahora, esta J que aparece acá ustedes lo pueden haber visto como I también, de número imaginario. En general, yo me estoy basando en una literatura que tengo que trabaja con ese tipo de representación. ¿Ya? Si ustedes esto lo vieron probablemente en matemática, hay un eje que es el eje Y, donde están los números imaginarios, ¿ya? Todo el eje Y de imaginarios, y todo el eje X tiene los valores reales. En nuestro caso, y me estoy adelantando un poco, yo ya sé de antemano que mi Z tiene esta forma, ¿ya? Y voy a calcular el XL. Es el paso que sigue. El XL, o la reactancia inductiva, depende de varias cosas. Y ahí está la formulita. Me la voy a llevar para usarla. Me la voy a llevar completa así. Completa incluso con lo que significa cada una de estas cosas. Ahí está. El XL es igual a 2 por pi por F por L, donde el F es la frecuencia a la que funciona el circuito, en este caso son 50 Hz, y el L es el valor de la inductancia del inductor. ¿Ya?
¿Y qué es la inductancia? Bueno, la inductancia se expresa en henrios y es uno de los factores principales que determina la oposición al flujo de la corriente de un inductor. Dice, eh, entonces, básicamente, entre mayor sea SH, mayor va a ser la oposición al paso de la corriente, mayor va a ser el campo magnético que se genere, y son cosas totalmente necesarias para que se muevan los motores. Así que es un parámetro importante en la reactancia inductiva. Y hay algo aquí también fundamental, que esta cuestión se mide en ohms, al igual que la resistencia. Pero convengamos que no son compatibles directamente. Entonces, voy a emplear la fórmula 2 por pi por la frecuencia por la inductancia. XL entonces va a ser igual a 2 por, voy a volver a copiar el pi, voy a reemplazar la frecuencia por 50 y voy a reemplazar el L por los 3,5 henrios, porque esa es la unidad de medida en la cual tiene que estar expresada, en henrios. Luego este XL va a ser igual a, y voy a usar mi calculadora, 2 por pi por 50 por 3,5. Estos son 1099,55. 1099,56. Lo voy a redondear a 1099,56. Ohm. Entonces luego mi Z, mi valor de Z, va a ser igual a, y aquí voy a hacer el reemplazo. El R de la resistencia era 1100 ohm, más, y aquí tengo 1099,56 J, todo esto ohm. A esta forma de escribir el número se le denomina representación rectangular. Y la calculadora tiene un modo para trabajar con esta representación sin ningún problema. Y aquí voy a modo. Actualmente yo lo tengo aquí en polar, pero si yo quiero trabajarla directamente aquí, yo tengo que seleccionar la de arriba, rectangular. El modo polar, a diferencia del rectangular, les voy a mostrar aquí en este librito que yo lo tengo. La representación polar te dice, por ejemplo, para nuestro caso, yo me muevo 1100 en el eje real y me muevo en el eje imaginario, eran 1099,56, si no me equivoco. 1099,56. Y ahí establezco un punto y ese punto es la representación del número imaginario en la recta. ¿Qué es lo que hace esa es la rectangular? ¿Qué es lo que hace la polar? Yo creo que ya habían visto ya este elemento giratorio, el elemento fasorial. Lo que hace la representación polar es que dice, ok, yo tengo un avance real y tengo un avance imaginario y eso me genera finalmente un vector o un fasor que tiene un largo específico y tiene un ángulo específico. Y eso se representa, el Z se puede representar como, en vez de un X más IJ, eso ahí pone la J adelante, ¿eh? Creo que ahí me equivoqué en la forma en la cual lo hice en el voy a poner la J con color rojo. Ahí, tendría que haber sido así. Y aquí también tendría que haber hecho así. Ya. Entonces, está diciendo que el Z puede ser expresado como un X más IY en este caso, o un JY, o bien un Z es igual a un ángulo, a un módulo de Z y eh, un ángulo. ¿Ya? Entonces sería Z igual a un Z a un módulo de Z más un ángulo de Z. Y esta es la forma polar en la que nosotros trabajamos generalmente en electricidad. ¿Ya? Esta es necesaria, sí, pero esta es la que se usa generalmente
y la vamos a usar de aquí en adelante, ¿ya? De hecho, cuando ustedes veían el analizador de fasores en el programa que les mostré anteriormente, ustedes veían esos desfases en ángulos. Y los módulos que ustedes veían, ¿y dónde está esto? Está aquí. Estos módulos que ustedes ven aquí, valores RMS, son finalmente, en este caso, el módulo del voltaje. Aquí no se ve el ángulo, pero se ve solamente el módulo. Este es el módulo de la corriente, que lo vamos a lograr calcular ahora, ¿ya? Hay una fórmula de hacerlo, de calcularlo manual, y es bueno que la conozcan. Posteriormente la calculadora lo va a hacer solo de todas maneras, pero está expresada en esta parte de aquí. Aquí está la demostración, ¿ya? Pero nos vamos a quedar aquí con esta parte. El módulo es esta parte que está aquí, todo lo que está aquí. Y el ángulo es esta fórmula que está acá. Básicamente, si yo quisiera hacer el módulo acá, voy a ir a mi fórmula. Entonces esto es rectangular, la representación rectangular de mi número imaginario. Y por acá voy a poner la representación polar. Entonces aquí el z va a ser igual a, aquí era la raíz de el r al cuadrado más el xl al cuadrado. Y ese va a ser la parte del módulo. Y la parte del ángulo iba a ser igual al arco tangente. Lo voy a poner a tan, porque así es como aparece dentro de la calculadora. Se lo voy a mostrar aquí. Esta que revita en color blanco, a tan dice, arriba de tan u, dice a tan, arco tangente, de el XL, y esto parece un pi, parece un valor, no, esto no es extraño, parece un cuadrado. Parte real más parte imaginaria, y este es XL en este caso, que es la parte imaginaria, dividido en la parte real, que sería el valor de R. Y así se expresaría el número. Entonces yo puedo ponerle número a esto. División al cuadrado más 1099,56 al cuadrado bajo raíz. El ángulo de... Y el ángulo sería expresado como el cotangente de... Ahí está. Entonces, en el siguiente paso vamos a obtener finalmente el z expresado en términos polares. Vamos a hacerlo con la calculadora. Este recuerden que es el XL, así que lo voy a aprovechar directamente. La raíz, abro y cierro paréntesis. Tengo 1100 elevado al cuadrado más el anterior 1 elevado al cuadrado. Y ahí tengo inmediatamente el módulo. Y eso me da 1555,322. 1555,322. Esa es la parte del módulo. Y ahora el ángulo sería igual a arco tangente, y para activar la función secundaria con el color blanco, a tan de, en este caso sería el anterior 2, porque el anterior 1 es ese que está ahí. Anterior lo cambio, anterior 2 dividido en la resistencia que vale 1100. Y ese es el ángulo que me da, 44,988. 44,988 grados. Podríamos cerrarlo en 44,99 para
para redondearlo. Y ahí tenemos nuestro Z expresado en forma polar, el resultado. Si yo lo quisiera hacer directamente con la calculadora, también lo puedo hacer, o más rápidamente con la calculadora. Yo ingreso el número, voy a dejar aquí cerquita este, que me va a servir. Ingreso el número en formato polar, perdón, en formato rectangular. Y como la calculadora ya está en formato polar, entonces lo que va a hacer es todo lo que ingrese como rectangular lo convierte automáticamente en polar. Y para ingresar lo rectangular sería, abro y cierro paréntesis, escribo primero la parte real son 1100, luego viene una coma, y luego viene la parte imaginaria. Y la parte imaginaria en este caso sería el anterior 1, y eso sería todo. Es súper sencillo de ingresar el número. Entonces, como ya está ingresado, me lo convierte automáticamente a modo ese numerito 1100 más el anterior 1 por i. En este caso sería, entiende que es un número imaginario. Y aquí tengo 1555,32 por, o sea, coma, ángulo de 44,98, que es el mismo valor que me dio acá. Así se convierte rápidamente. En el fondo me ahorré estos pasos que están acá. Ya tengo el Z. Entonces habíamos dicho que la corriente era igual al voltaje dividido en el Z. Resulta que mi voltaje, en este caso, es el voltaje que hay en la fuente. Ese es el voltaje. Porque estos elementos supone que se suman y hacen un solo Z, una sola carga. Y este Z sería la representación de los dos elementos unidos en el fondo. ¿Ya? Tiene una representación en módulo y en ángulo donde considera la parte real y la parte imaginaria. Entonces voy a hacerlo un color azul ya para poder ir cerrando esta parte del ejercicio. Corriente es igual a voltaje partido en mi Z. Y el voltaje, chicos, como es el voltaje de la fuente, el voltaje de la fuente siempre es considerado como, como el voltaje de referencia. ¿Ya? Ese es el elemento que le da la referencia a todo el resto del circuito. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que yo tengo este voltaje RMS, es el voltaje que se considera para calcular la corriente, 219,91. 219,91 el voltaje de la fuente. Y este va a tener un ángulo de 0 grados. ¿Qué quiere decir eso? Se lo voy a mostrar también aquí en el gráfico. El PR1, el proof1, era este elemento. ¿Ya? Era este elemento que está acá. Quiere decir que este elemento parte en un valor de 0 y en un tiempo de 0. En este caso estoy bastante más adelante que 0. Pero si ustedes imaginan que esto está iniciando en 0, se van a encontrar con que este elemento tiene 0 grados de desfase respecto a... Bueno, en realidad es la referencia. Parte justo en el tiempo 0 con desfase 0. Es decir, no está más adelante ni más atrás, sino que está justo ahí, al comienzo. Y todos los otros elementos se analizan respecto a ese voltaje, al voltaje de referencia. Ya, entonces, es por eso que este elemento siempre se expresa así, el voltaje de la fuente. Esto se divide en el Z, y el Z ya lo tenía, 1555,322, ángulo de 44,99 grados. Así que aquí voy a tener mi corriente. Lo que voy a observar cuando haga este cálculo va a ser que voy a tener un módulo y ese módulo debería coincidir con este valor que está acá arriba de corriente. El ángulo no aparece acá, como ustedes lo pueden ver, no está en ninguna parte.
Así que el ángulo nos va a servir de todas maneras para otros cálculos. Entonces voy aquí arriba tengo ya el valor de z, ¿ya? Así que lo voy a tener ahí guardadito, que lo voy a aprovechar. Y tengo que establecer el valor de b en esta modalidad, en el modo polar. Así que para hacer eso, yo abro y cierro paréntesis, escribo 219,91, aprieto el naranjito y aprieto este para hacer la coma, pero esta vez no voy a definir una parte imaginaria, sino que voy a definir un ángulo. Y para definir el ángulo yo escribo alfa, naranjo, 6. Y ahí hago el simbolito del ángulo. En este caso son 0 grados. 0. Salgo del paréntesis, dividido, y ahora va el z abajo. El z lo tenía como anterior 1 que arriba, así que voy a ponerlo el blanco y el enter y me da el anterior 1. Aprieto enter y obtengo finalmente el valor de la corriente. Entonces esto es 0,14 139 ángulo de menos 44,48. En el fondo el mismo valor que estaba arriba, pero con un signo diferente solamente. Y eso vale mi corriente. Entonces lo que resta ahora es analizar este valor, compararlo con el valor que se obtuvo arriba en el simulador. Entonces yo voy a pescar esto abajo, o en realidad voy a ir aquí nomás. Y lo voy a traer de acá. Y la corriente que importaba era ese valor que está ahí. 141,16 mA. Ahora este valor está en amperes. Lo que yo calculé está en amperes. Entonces hay que hacer la conversión. Ese valor lo voy a dividir en 1000. 141,16 dividido en 1000. Eso me da 0,14116. Y lo que me da a mí es 0,14139. Entonces es el mismo valor. Prácticamente el mismo valor. Pero yo lo obtuve con el conocimiento de el cálculo de la impedancia Z, cálculo de la reactancia inductiva, y finalmente entendiendo que estos elementos tienen una representación rectangular y una polar, y que el ángulo importa, ¿ya? Hasta ahora no hemos visualizado el ángulo o no lo podemos comprobar dentro del sistema, pero sí, de hecho sí lo podemos verificar. Estoy deseando, sí lo podemos verificar. Quiere decir que la corriente, este ángulo que está ahí, es un ángulo de atraso, ¿ya? La corriente está atrasada en 44,99 grados. Eso es lo que me dice eso. Vamos a modificar un poquito aquí este análisis. Vamos a dejarlo entre un mínimo de 100 milisegundos y un máximo de 130 milisegundos para poder observarlo. La corriente, si lo recuerdan ustedes, sería esa onda que está ahí. Y el voltaje, que está acá, que es la referencia de todo. Entonces este elemento debería estar desfasado aquí en 40 y tantos grados.
Vamos a ver si podemos parar en ese punto y analizarlo de alguna manera. A ver si hay alguna herramienta acá para poder verlo. Ahí están los 100 milisegundos justo. Y la intersección está aquí. Voy a observar solamente B1 y la corriente. Ya, y ahí está, más o menos cuando se hace por cero es aproximadamente en este punto, en los 102.5 milisegundos. Esa línea me da la intersección. Aquí en los 100 milisegundos esta parte y luego aquí en los 102.5 parte esta otra señal. 102.5. Entonces tengo una diferencia de 2.5 milisegundos aproximadamente. Y esto yo lo había hecho antes ya en otro video. Lo había hecho en otro video y está por aquí, un poco más abajo, pero lo moví. Aquí. Estos 2,5 milisegundos tienen una equivalencia. Equivalen a 45 grados. ¿Ya? 45 grados. Pero está claro que está en retraso. ¿Por qué? Porque la señal de corriente parte aquí, mientras que el voltaje parte antes. De ahí al ángulo que tiene aquí en el LV100, de menos 45 grados. Eso es prácticamente menos 45 grados. Menos 44,99. ¿Ya? Así se puede verificar en la forma de onda. Lo que... bueno, voy a dejar el video hasta acá y luego voy a calcular los otros elementos que quedan, que es el voltaje en la resistencia y el voltaje en la inductancia.